Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a entrar de lleno, sin rodeos, en el increíble peso que tienen las palabras iniciales de la primera carta de Pablo a Timoteo. Y fíjense, estas palabras no son un simple formalismo histórico o el típico saludo de cortesía de aquella época, para nada. Son de hecho el ancla de una realidad espiritual inmensa. Cuando las leemos con cuidado, revelan el fundamento exacto sobre el cual un creyente puede sostenerse firme cuando absolutamente todo a su alrededor parece estar colapsando. El tema central de nuestro estudio es precisamente este, la gracia que sostiene, un estudio exegético profundo de 1 Timoteo 1:2. La idea aquí es descubrir cómo la gracia no es solo un mecanismo pasivo para obtener la salvación y ya, para luego seguir solos por nuestra cuenta. Al contrario, es una fuerza súper dinámica que sostiene la vida entera y el ministerio. Es un concepto que, cuando lo desmenuzamos y lo entendemos de verdad, nos cambia por completo la perspectiva frente a cualquier adversidad. Para lograr desempacar todo esto, vamos a seguir este esquema. Empezaremos por el contexto de Éfeso. Luego veremos qué es exactamente la gracia, su relación con la obediencia, cómo nos transforma, el balance entre la provisión divina y nuestra respuesta, y finalmente cerraremos con el ejemplo de Timoteo. Bueno, pasemos a nuestra primera parada, el contexto de Éfeso. Para comprender el peso real del saludo de Pablo, tenemos que entender el intenso campo de batalla espiritual en el que estaba este joven predicador. Al observar las presiones resumidas en este cuadro, realmente nos damos cuenta del ambiente tan oscuro y pesado que rodeaba la iglesia primitiva en ese momento exacto. O sea, imaginemos la situación. Por un lado, tenían estas crisis internas amenazando con destruir a la congregación desde adentro. Hablamos de falsas doctrinas infiltrándose súper sutilmente y una urgencia tremenda por poner orden. Y por el otro lado, las amenazas externas no daban tregua. Vivían inmersos en una cultura pagana dominante y una confusión espiritual tremenda en la sociedad. Sabiendo esto, queda clarísimo que cuando Pablo dice gracia, misericordia y paz, no está diciendo hola, ¿cómo estás?, sino que está lanzando un salvavidas espiritual. Es una declaración absoluta de dependencia de Dios en medio del caos. Con ese nivel de tensión en mente, llegamos a la segunda sección y a la pregunta del millón, que es el ancla de todo este análisis. ¿Qué es exactamente la gracia? Es fundamental que veamos el significado bíblico de esta palabra en su texto original. La gracia, o charis en griego, representa el favor inmerecido de Dios. Pero ojo, el punto clave es este. No es un concepto abstracto, etéreo o una teoría ahí que solo se debate en un salón de clases. Para nada. Es la provisión más activa y real que podamos imaginar. Es literalmente el cimiento sobre el cual se construye el día a día de la vida cristiana y el servicio a Dios. Fíjense cómo esta provisión opera maravillosamente en muchísimos frentes. Sí, nos da salvación en Cristo y el perdón de pecados, que es lo que casi todo el mundo entiende por gracia. Pero va muchísimo más allá. Nos da dirección espiritual cuando no sabemos qué hacer. Nos da auxilio inmediato en nuestros peores momentos de debilidad humana. Y es el soporte firme para poder servir. En lugar de decirle a Timoteo, échale ganas, confía en tu experiencia o tú puedes, Pablo le recuerda que la gracia provee exactamente los recursos que necesita justo en el momento en que más débil se siente. Y esto nos conecta perfectamente con nuestro tercer punto, la relación entre la gracia y la verdadera obediencia, algo esencial para aclarar ciertas confusiones que siempre han existido. Hay un contraste visual y teológico aquí que es súper importante para deconstruir ciertos mitos sobre lo que la gracia permite. De un lado tenemos un error muy común y peligrosísimo, la idea de que la gracia es como un pase libre, una libertad sin obediencia o una vida sin ninguna responsabilidad moral. Básicamente confundir gracia con libertinaje. Pero la verdad bíblica, en el otro extremo, nos dice algo totalmente distinto. Nos muestra que la gracia de Dios, administrada a través del Evangelio, en realidad empodera al creyente, lo capacita produciendo un deseo genuino y real de obedecer y hacer lo correcto. Y este contraste queda perfectamente aterrizado en Juan 1:17. La gracia no viene a destruir la voluntad de Dios ni a borrar sus estándares, para nada. Lo que hace es revelar esa voluntad de manera plena y absoluta en la persona de Jesucristo. La gracia se vuelve el motor, el vehículo que nos permite cumplir con esa voluntad, pero con un corazón transformado. No por miedo a que nos caiga un rayo, sino por un amor genuino al Redentor. Profundizando un poco más en esto, vamos a la sección 4. Aquí veremos la gracia no solo como un regalo que no merecemos, sino como una maestra en nuestra vida diaria. Si nos fijamos en la carta a Tito, vemos que confirma que la gracia hace mucho más que simplemente perdonarnos. Dice literalmente que nos enseña. O sea, es una instructora súper activa. Nos toma de la mano en el día a día y va moldeando nuestro carácter, enseñándonos a decir no a la impiedad y a los deseos de este mundo. Es un entrenamiento continuo.
¿Y en qué termina todo ese entrenamiento? Pues en resultados reales y tangibles. Genera una transformación de vida profunda. Nos da un dominio propio real en situaciones donde antes simplemente perdíamos el control. Impulsa una santidad práctica, esa que se nota en las decisiones de todos los días. Y culmina en una lealtad total al Evangelio. El resumen de esto es que, si creemos que la gracia nos deja exactamente igual que como nos encontró, sin hacernos más santos o darnos más control sobre nosotros mismos, entonces la verdad no hemos entendido el concepto bíblico de la gracia. Ahora pasemos al punto número 5, donde vamos a mapear a detalle cómo opera esta dinámica a través de un puente conceptual que es indispensable. En este mapa conceptual vemos una realidad de dos vías que es inseparable. En el primer paso, claro, Dios toma la iniciativa y actúa de manera soberana. Él provee a Cristo, nos da el Evangelio y ofrece el perdón y la salvación. Todo esto viene de Él. Pero ese regalo tremendo inevitablemente requiere de un segundo paso, nuestra respuesta. Y para que esa respuesta sea bíblica, no puede ser pasiva. Se tiene que ver en una fe obediente, en un arrepentimiento de verdad por cómo vivíamos antes, en el bautismo para el perdón de los pecados, y se mantiene viviendo una vida fiel y perseverante. Me encanta esta analogía profética en Isaías porque resalta lo eficaz que es todo este proceso. Nos dice que, así como la lluvia siempre cumple su propósito de nutrir la tierra, la palabra de Dios y la gracia que proclama son vivas y poderosas. Pero esa gracia debe ser recibida de manera activa y con muchísima humildad. Jamás, pero jamás podemos darla por sentada, ni abusar de ella. La verdadera gracia se abraza honrando y obedeciendo su mensaje. Finalmente, vamos a la sección 6. Llevemos toda esta teología profunda a la vida real, viendo exactamente a la persona que recibió esta carta. A Timoteo le tocaron cargas pesadísimas en ese contexto de Éfeso que vimos al principio. Tenía que enseñar la sana doctrina mientras estaba rodeado de falsos maestros. Tenía que corregir errores, sí con amor, pero con mucha valentía. Estaba llamado a mantener a la iglesia anclada en la verdad y, lo más difícil, perseverar sin tirar la toalla frente a una oposición cultural y religiosa brutal. Eran, sin exagerar, tareas titánicas para cualquier persona. Frente a retos de esa magnitud, la fuerza humana, lo inteligente que seas o tu resistencia natural terminan agotándose. Nuestras reservas simplemente no dan el ancho. Así que el mensaje de Pablo, que es un principio atemporal, es que la gracia de Dios, ese favor inmerecido y superactivo, es nuestro motor principal. Es 100% suficiente y de hecho brilla todavía más justo ahí donde decimos ya no puedo más y reconocemos nuestra debilidad. Para cerrar nuestro estudio, vale muchísimo la pena que nos quedemos reflexionando en esto. Si la gracia de verdad es ese poder inmerecido que no solo nos salvó en el pasado, sino que nos sostiene hoy y transforma activamente nuestro carácter todos los días, ¿cómo debería cambiar esto la forma en la que vivimos nuestra obediencia al Evangelio? Es un cambio de chip total. Nos invita a dejar de intentar ganar puntos por mérito propio y, en cambio, vivir en una dependencia constante, humilde y activa de esa gracia espectacular que lo sostiene todo. ¿Lo habían pensado de esta forma?